Hola, ¿cómo estás? Te saluda el payaso Toquito, el amigo de los niños. Hoy te quiero hablar de las fiestas virtuales. Estas fiestas están muy de moda. A raíz de la pandemia, muchos empezaron a conectar con la familia, con los amigos y desarrollar también fiestas infantiles, de cumpleaños, en fin. Todos reuniéndose por medio de una camarita y por medio de las conexiones, esas que reúnen a tantas personas en un chat. Entonces, las fiestas virtuales, como están de moda, ahora yo te quiero enseñar varios consejos y también, ¿por qué no?, unas dinámicas para que tú hagas una fiesta inolvidable. Venga, vamos, síguete el video. ¡Arranquemos! Cuando tengas la hora y la fecha, ten en cuenta los diferentes horarios que hay en muchos países, porque ahí está la ventaja de hacer una fiesta virtual. ¿Sabes? Puedes conectar a los amigos, a la familia que está en cualquier parte del mundo, pero cuando yo escoja, por ejemplo, una hora como las 3 de la tarde de mi país, debo saber entonces qué horario tiene el que voy a conectar, especialmente los que están muy lejos y tiene una diferencia bastante larga. Ahí está, hora y fecha bien escogida para que todos se reúnan y acompañen al príncipe o la princesa, los reyes de la fiesta. 2. La decoración. Bueno, yo sé que siempre vas a pensar en hacer una linda decoración a la fiesta de tu hijo, de tu hija, pero ten en cuenta que en estas fiestas virtuales tenemos un ángulo de visión. O sea, no es lo mismo estar en una fiesta presencial donde tú puedes ver todo lo que está pasando en la fiesta. No, aquí vas a estar viendo solamente una camarita. Entonces, donde vas a sentar a tu príncipe o ustedes van a estar ahí recibiendo a los invitados y participando en la fiesta, ¿qué tal si piensas que la decoración se vea detrás como un telón, como algo bien bonito, bien decorado y que siempre esté presente? Entonces, ahí está la decoración. Y eso sí, temática. Recuerda que hay que buscar temática para que se sienta feliz el rey o la reina de la fiesta. Ya sabes, una decoración que se vea bien bonita ahí en la conexión. 3. El internet. Claro, es muy, pero muy importante tener en cuenta el internet. Pongamos este ejemplo. Yo escogí un sitio para hacer la decoración y participar de la fiesta virtual. Pero ¿qué tal que el router, allá el repetidor del Wi-Fi está retirado y la señal viene muy bajita? Entonces debes hacer ensayos para ver cómo está el internet en ese sector donde tú quieres hacer la fiesta, recibir los invitados. Si tienes un problema, resuélvelo, ya sea con un repetidor o un cable que te llegue al computador. Es importante tener en cuenta el internet. 4. Haz una lista de trabajo. ¿A qué me refiero? Ya hablamos ahorita del internet, hablamos de la decoración, pero se pueden olvidar muchísimas cosas en el momento que estás haciendo la fiesta. Por ejemplo, la velita. No la tienes a la mano y eso puede retrasar o lo peor, no encontrarse. Ha pasado, la verdad que ha pasado. Y el encendedor y también todo lo que hayas pensado para la fiesta, tenlo anotado, haga una lista, repásala, prepárala y todo listo para hacer una súper linda fiesta. Ya tienes preparado la fiesta, ya tienes todo listo. Ahora, ¿qué falta? ¿Cómo entretener a tus invitados? Bueno, hay dos formas. Una es contratar a un profesional que se encargue de esa parte. Y la otra es que tú prepares las dinámicas. Entonces, aquí te voy a enseñar varias dinámicas que puedes desarrollar en una forma muy fácil. Toma nota y escoge la que más te guste. Esta primera dinámica que te voy a enseñar se llama arte y pintura. Lo primero, vas a buscar un video que te enseñe una manualidad que sea fácil y, lo mejor, acorde a la edad de los niños. Entonces, preparas unos kits con los materiales que necesita la manualidad. Luego, cuando ya estés en la fiesta, entonces destapan el kit y empiezan a hacer la manualidad que tú irás guiando poco a poco. Ten en cuenta que no todos van a ir al mismo ritmo. Ten paciencia, sea creativo. Por ejemplo, pregunta los colores, qué materiales llegaron, qué vamos a hacer. Si de pronto no se descubre a primera mano qué es, usted le puede decir, bueno, unas pistas, le puedes hablar de a ver que adivinan qué vamos a hacer y así lo puedes manejar. Lo importante es hacerlo muy dinámico y muy divertido y dale siempre mucha importancia a tu hijo, el rey de la fiesta, el homenajeado. Ya está.
Vamos a hacer algo súper divertido. Una dinámica muy divertida es Adivina quién soy. Te voy a contar cómo se desarrolla este juego. Vas a buscar primero que todo que los papitos de los invitados sean tus cómplices. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hablar con su hijo de qué personaje quiere representar. Entonces, el día de la fiesta van a tener que ellos tener preparados todos los accesorios que necesita ese personaje. ¿Y cómo empieza el juego? Tú dices, bueno, vamos a jugar Adivina quién soy. Empieza el homenajeado, apaga la cámara. En el momento que la apague, tiene que vestirse con todos los accesorios. Y el niño tiene que preguntarle a los amiguitos, adivina quién soy. Da unas pistas. Por ejemplo, como él es un médico, entonces dice, tengo tapaboca, tengo guantes, tengo una bata. ¿Quién soy? Y ahí alguien va a decir, bueno, van a decir mucho. Alguno dirá médico. Entonces, punto para un ejemplo. Pedro, que adivinó el médico. Prende la cámara y aparece tu hijo vestido de médico. Créeme, esta parte es divertida porque cuando lo ven disfrazado, ellos se van a reír y van a decir, ¡ay, muy bueno! Entonces, ahí aplaudes. ¿Y a quién le toca el turno? Al que adivinó. Y así, poco a poco, cada uno le tocará su turno. Hay que hacerlo muy divertido. Yo he hecho esta dinámica en muchas fiestas y la han pasado súper espectacular. ¡Anímate! ¿A tu hijo le gustan las películas? Pues una forma es hacer una fiesta virtual de cine. Primero, busca la película que más le guste a tu hijo. Luego, la aplicación que vas a usar. Una que yo conozco es Netflix Party. Porque mientras ves la película, tú puedes chatear y hacer comentarios. O puedes usar una película que está en tu computador. Entonces, por medio de compartir pantalla, la proyectas, al final haces unas preguntas para que termine bien chévere la fiesta y si lo prefieres, previo a todo, le puedes haber enviado un kit, por ejemplo, como refrigerio y así pueden compartir un momento súper especial compartiendo con el gusto de tu hijo las películas y con el personaje favorito, ¿vale? Inténtalo también. Si a tu hijo le gusta el baile, prepara una coreografía para ese día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ensáyala, búscala o te la aprendes y lo más importante es cómo la vas a guiar. Te voy a dar un consejo que yo hago en las fiestas. Antes del baile yo enseño los pasos, pero a cada paso le pongo un nombre. Por ejemplo, yo digo, agarre el coco, a ver, todos me siguen, remolino, el meneíto, y así sucesivamente le voy enseñando cada paso que va a tener ese baile. Empieza la música y cada vez que voy a hacer un cambio, digo el nombre y así ellos saben con cuál siguen. Y así puedes desarrollar un baile súper divertido y puedes combinarlos con muchos ritmos. Otra forma es buscar, por ejemplo, una coreografía que ya esté fácil en internet, en YouTube, y la pones y que todas la sigan, ¿no? Ahí te dejo varios consejos, pero lo más importante es hay que hacerlo divertido y pasarla súper espectacular con el homenajeado y sus amigos. Una reunión súper movida puede ser una fiesta de retos. ¿Y cómo se hace? Primero haga una lista de todo lo que hay en la casa, por ejemplo, en el baño, en la cocina, en el cuarto, en la sala, y empiezas el primer reto diciendo, bueno chicos, el primero que vaya y me consiga un jabón. Y empiezan todos, puedes colocar música, claro, música que sea dinámica, que sea así, que los ponga como alegres, y van y buscan, y el primero que llegue muestra el jabón, punto para el que primero llegó. Y empiezas a dar puntos, premios digitales, en fin, vas creando ese tipo de juegos. Otro reto, te voy a decir otro. El que consiga 5 zapatos. Vamos todos, el que consiga 5 zapatos y corre. Y ahí, el primero que llegue. Eso sí, el que lo muestre a la cámara es el ganador. ¿Sabe que hay un reto que se puede hacer? No necesariamente hay que salir corriendo, no. Bueno, sí, se puede salir corriendo. El que primero traiga un cuaderno y un lápiz. Trae el cuaderno, listo. Ahora, el primero que escriba 10 palabras que empiecen con la letra A. Y ahí está. El primero que muestre las 10 palabras, ganó. Son formas de hacer muchos juegos divertidos. Entonces ahí están, dinámicas para una fiesta súper movida. Estas son algunas dinámicas que puedes usar para hacer una fiesta virtual divertida. Recuerda los consejos que te di al principio porque son muy importantes tenerlos en cuenta.
Entonces, ya sabes, puedes escribirme, estoy para servirte y te respondo cualquier inquietud que te haya quedado. Y recuerda, si te gustó este video, vamos a suscribirnos, le das a la campanita para que cuando colgamos otro video estés tú ahí en primera fila. Dale un like también y nos vemos en la próxima. Un abrazo, se despide tu amigo, el payaso Toquito.